Seguimos con más de Acción 10 en la mañana, ya en nuestro segmento de debates y soluciones. Vamos a partir del análisis de lo que ocurre en nuestro país y lo que recientemente dijo el presidente Daniel Ortega y la respuesta de la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia a través de un comunicado. A continuación les dejamos la nota y luego conversaremos con un experto. A buscar incluso cómo conversar y buscar acuerdos con esas miserias humanas. En conmemoración del 1 de mayo, el presidente Daniel Ortega llamó miseria humana a la Alianza Cívica por negarse a solicitar el levantamiento de sanciones impuestas por Estados Unidos y Europa a sus familiares y allegados, pero que también, según él, perjudicaría a toda Nicaragua. Mediante un comunicado, la Alianza Cívica respondió: la Alianza Cívica deplora las expresiones del régimen en contra de la Alianza por no hacer un llamado a la suspensión de sanciones. Ante esto reiteramos lo que reza en la agenda de la negociación aprobada por su misma delegación. Continúan diciendo en el comunicado: una vez logrados los acuerdos en la mesa de negociación, esta realizará gestiones internacionales para la obtención de apoyos a la implementación de los mismos en su momento y de común acuerdo entre las partes. Continúan diciendo: se hará un llamado a la comunidad internacional a suspender sanciones para facilitar el derecho al desarrollo económico y social de Nicaragua, favoreciendo a los sectores más vulnerables de la población. El gobierno acepta negociar y es un paso en la dirección correcta, pero se equivoca al pensar que sin compromisos y voluntad evidente de cumplimiento y un acuerdo integral que asuma con responsabilidad resolver la raíz del problema va a modificar la posición de los países que le han impuesto sanciones a Nicaragua. Es irrelevante emitir comunicados llamando a la suspensión de sanciones sin base en hechos y compromisos reales. Por tanto, no habiendo logrado los acuerdos de los puntos de la agenda, ni mucho menos iniciada su implementación, y peor aún, estando muy lejos el país de resolver las condiciones que provocaron dichas sanciones, la alianza no ve coyuntura actual como el momento apropiado para hacer tal llamado. Puntualizan la voluntad del diálogo, la búsqueda de solución pacífica a la crisis, celebrando elecciones transparentes y anticipadas. Con cámara de Erasmo Hernández, José Abraham Sánchez, Acción 10. Gracias, José Abraham Sánchez, por ese reporte. Es lo que recientemente se ha dicho en Nicaragua por parte de los dos sectores que están en la mesa de negociación. Hay acuerdos que ya se han suscrito en esta mesa de negociación, sin embargo, no ha habido el total cumplimiento a juicio de algunos sectores. ¿Qué se puede esperar ahora? ¿Cuánto tiempo más podemos esperar para la implementación de esos acuerdos y que los dos sectores que están en la mesa se pongan precisamente en el cumplimiento, en el fiel cumplimiento de los mismos? Vamos a analizar esta y otras temáticas relacionadas a la crisis nicaragüense y venezolana, Michelle, con un experto que ya nos acompaña hoy día. Así es, ya se encuentra con nosotros Bosco Matamoros, analista político nicaragüense y como decías, vamos a tratar de analizar todo lo que se viene sucediendo. El día de hoy se van a retomar nuevamente las negociaciones. La Alianza Cívica habría dicho el martes pasado que hoy se iban a reunir nuevamente para intentar recuperar las negociaciones en cuanto al tema de la implementación de los acuerdos firmados en marzo pasado. Bienvenido, don Bosco, gracias por estar aquí en Acción 10 en la mañana. Iniciar con la pregunta de cajón: ¿cuánto tiempo vamos a esperar para que se den resultados en la mesa del diálogo? Bueno, recordemos que hubo un acuerdo que suscribió el gobierno con la alianza, en el cual estaban presentes los testigos y mediadores, en el cual se comprometía a la liberación de los prisioneros en un plazo de 90 días, y tengo entendido que ese plazo expira a finales del mes de junio.
Por lo tanto, esa es una referencia que tenemos en este proceso. Por otra parte, se ha visto que se ha disminuido la categoría del diálogo. ¿Por qué? Porque más que crear medidas de confianza, un lenguaje conducivo a que haya un proceso de negociación donde se pueda proceder en una forma constructiva, se ha visto que de parte del gobierno se ha usado un lenguaje, digamos, polarizante, un lenguaje confrontativo, ofensivo, que yo creo que no es conducivo para la agilización de ese proceso, para crear confianza no solamente entre los que participen en el diálogo, sino también de parte de los mediadores y de la comunidad internacional que está siguiendo la situación de Nicaragua. Yo no diría en una forma tan dramática y tan acuciosa como en Venezuela, pero sí hay un seguimiento riguroso, sistemático de lo que está ocurriendo en nuestro país. Dos reflexiones desde mi punto de vista. Yo creo que el tiempo no está corriendo en favor del gobierno, dado el contexto internacional, dada la situación económica aquí en el país. Por otra parte, el gobierno creo yo que debe entender que necesita la presencia de la alianza. Se está convirtiendo en un factor dependiente el gobierno de la presencia de la alianza, porque si no hay un acuerdo en ese marco de negociaciones, cualquier acción que tome el gobierno desde el punto de vista político, desde el punto de vista de la cuestión de los prisioneros, sin la participación de la alianza, no tendría legitimidad, porque medidas unilaterales en ese sentido necesitan también la aprobación tanto de la alianza como el visto bueno de la comunidad internacional. Es por eso que el gobierno insistió a los testigos y garantes para que la alianza asistiera este lunes y retomara nuevamente las negociaciones, a pesar de que luego cambió las propuestas. Mire, yo quiero hacer una aclaración y es importante que dejemos bien dilucidados estos conceptos. Aquí no tenemos garantes en este proceso de negociación. Son mediadores y testigos. Los garantes creo yo que es fundamental que para la implementación de esos acuerdos, por ejemplo, en la liberación de los prisioneros, la situación de ellos no solamente jurídica y social, haya una misión especial aquí de garante que se desplace en el territorio nacional y que esté con la capacidad de verificar, de informar sobre la situación de esto. ¿Por qué? Porque no hay unas condiciones objetivas en el país que podamos atenernos a que el sistema jurídico, que el sistema de seguridad del país le ofrezca la garantía a esos eventuales liberados. No tenemos garantes aquí en Nicaragua y eso debemos dejarlo bien claro. No confundamos las terminologías, porque eso nos da lugar a confusiones, para comenzar, número uno. Número dos, yo creo que si se continúa en este proceso, aquí todos salen perdiendo y el que más pierde, en un cierto sentido, es el gobierno, por una parte. Por otra parte, hay la sospecha de parte de algunos que esta estrategia del gobierno tiene un propósito, que es vaciar de contenido, de legitimidad a la alianza por la falta de resultados. Y eso es algo que tenemos que tener en cuenta. Mire, yo he sido, por ejemplo, una de las personas, y no voy a competir con los expertos que aquí tenemos en Nicaragua, yo creo que el espacio mío de expertos es muy reducido, ya lo ocupan muchísimo. La alianza no sería nada, digamos, perjudicial, que pudiera haber una reingeniería al interno de la misma alianza para darle una mayor representatividad, pero por otro lado eso no implica que se tiene que cambiar la agenda. La agenda es bien clara. Aquí tenemos una cuestión de orden político-moral, que es la liberación de los prisioneros, la restitución de los derechos de los ciudadanos, es decir, el derecho a la libre movilización, a la libertad de expresión, por otra parte, y por otra parte la cuestión de fondo, que aletea sobre la cabeza de los actores políticos nacionales, sean del gobierno como de la oposición, que es la cuestión electoral. Esa es la clave para la solución de la crisis nicaragüense.
Ahora, usted decía que el gobierno está tratando, o aparentemente la estrategia es debilitar a la Alianza Cívica en cuanto a la credibilidad que ésta tiene. ¿El gobierno está ganando o está logrando su objetivo, doctor, según su apreciación? Mire, hay una impaciencia comprensible de parte de los familiares de las personas que están encarceladas. Hay una impaciencia por parte de la comunidad internacional en cuanto se ha visto esto que yo califico como el inmovilismo del gobierno. Y digamos que se ha escudado en mecanismos de subterfugio jurídico para crear diferentes categorías de los prisioneros. Ya tenemos 3 categorías: los que están en un proceso, en medio de un proceso judicial, los que son responsables de delitos políticos, y hay otra categoría que no recuerdo en este momento. Los que no tienen procesos, que están detenidos pero no se les ha acusado, por ejemplo. Muy bueno, exactamente. Entonces, pero esto tiene que ser englobado en una sola categoría. Mire, yo creo que sería muy importante que se hiciera un estudio, un análisis inmediato de cuáles fueron los mecanismos que se utilizaron en el proceso de negociaciones en Zapoá. Yo creo que sería muy ilustrativo, y también creo que sería una enseñanza para los negociadores de la alianza, porque aquí tenemos 2 aspectos. Por una parte, si no me traiciona la memoria de mi edad, puede ser que ya no la tenga. En Zapoá el gobierno firmó un paquete de compromiso. El problema comenzó después con la implementación de esos acuerdos. Por eso necesitamos lo que digamos, no solamente mediadores y testigos, necesitamos los garantes. Porque ¿en qué se ha trabado este proceso? ¿En qué está traumatizada la nación nicaragüense? En que se dio un paso hacia adelante, un salto, pero después se quedó en el vacío. Fue un error, parte operativa. Fue un error de la Alianza Cívica el continuar negociando, a pesar que el gobierno se negó desde un principio a nombrar a garantes internacionales. Mire, la Alianza Cívica yo creo que está llena de grandes y buenas intenciones, pero ni las buenas intenciones son suficientes en un proceso donde lo que está en juego es el futuro del país, donde lo que se está discutiendo son relaciones de poder, y lo que está en juego también es la libertad de un sinnúmero de personas que yo considero, y a la luz de la evidencia, están injustamente encarcelados. ¿Ha faltado estrategia y conocimiento, experiencia política a la Alianza Cívica en una mesa de negociación como esta? Y 2, usted decía que sería bueno una reingeniería. ¿Quiénes podrían incorporarse en ese proceso de reingeniería? Mire, hay algunos actores sociales y políticos, y hay otros sectores que están sobre representados. Mi opinión es que el sector empresarial tiene un exceso de representación, y debe de darse cuenta en lo siguiente, que si hay un fracaso en este proceso, ellos van a acarrear una enorme responsabilidad por el peso de la representación que tienen en esa delegación, primero. Y segundo, por el antecedente histórico, que por 10 años hubo un matrimonio que fue muy feliz y cuyos resultados fueron muy fructuosos. Entonces, desde ese punto de vista, yo creo pues, que sería de una inteligencia política y de un cálculo, si queremos decir racional, otros van a decir que es cinismo, de que pudieran pensar en ese sentido. Mire, el problema es que en Nicaragua a nadie le gusta conjugar el verbo de renunciar, de rotación. Somos enamorados, aquí parece que tenemos un estado de casi teocrático, en donde los sumos pontífices, ¿verdad?, son reemplazados una vez que, hasta que fallecen. Yo creo que estamos en el siglo XXI y que es necesario pensar un poco más en ese sentido, renovar. Pero eso no es, digamos, el problema más trascendental. La cuestión trascendental es que los acuerdos, una vez que lo ha firmado, tienen que tener 2 aspectos: objetivos bien claros y una calendarización específica. Nada impedía que los testigos sugirieran, recomendaran, y la misma alianza, hasta ahora lo están haciendo, es decir, queremos, no pongamos la fecha tope en junio, no, hasta junio vamos a calendarizar la liberación gradual de estos prisioneros, en base a las listas que ya han sido conciliadas, por una parte. Por otra parte, hay tácticas negociadoras.
Si la contraparte no te está cumpliendo con esos compromisos, vos tenés casi, diríamos, el derecho, deber o la obligación de suspender tu participación, porque lo que estás alimentando es una situación de arbitrariedad, estás creando expectativas que no se cumplen y por otro lado hay una atmósfera de angustia en el país ante una situación de orden humanitario, de orden político, y que no olvidemos que el contexto internacional, a raíz de lo que está ocurriendo en Venezuela, va a tener un impacto contundente sobre el futuro de Nicaragua. En esta mesa de negociación, doctor, también ha habido esa constante donde Nicaragua tiene que estar acostumbrada a escuchar posiciones distintas, pero no solo posiciones distintas, sino versiones distintas sobre lo que se habla, lo que se dice y lo que se acuerda en la mesa de negociación. Por ejemplo, la gente del gobierno, a través de su delegación, Wilfredo Navarro, manifestaba, según él, la Alianza Cívica tiene una prioridad de presos y habló de presos de primera, segunda y hasta tercera clase. Dice que la Alianza Cívica tiene ese personalismo de querer siempre priorizar a esos presos de primera clase. También ha dicho que no hay, esta delegación del gobierno, que no hay un adelanto de elecciones, que no está en la mesa. Los de la Alianza Cívica, por su parte, dicen que sí está en la mesa el adelanto de elecciones, que sí lo han propuesto, pero que no ha habido apertura. Esa ha sido una constante, el escuchar diferentes versiones sobre lo que se habla y lo que no se habla, y lo que se acuerda y lo que no se acuerda en esa mesa de negociación. También hay que destacar lo que dijo Almagro respecto a esta mesa, que era un juego político. ¿Cómo queda la credibilidad de esta mesa de negociación partiendo de estos aspectos, por mencionar algunos? Bueno, primero yo creo casualmente que ese tipo de afirmaciones que hacen algunos personeros del gobierno que tienen un recorrido político histórico bastante excéntrico, para no calificarlo de otra forma, no contribuye a crear un clima conducivo alrededor de este proceso de negociaciones. Me recuerdo que una de las primeras medidas que se acordaron con la delegación del gobierno sandinista en 1989, que era presidido casualmente por el presidente Ortega, era crear un clima de confianza conducivo al proceso de negociaciones, y ese clima pasaba por la moderación del lenguaje, el cambio del lenguaje. No hemos visto esto. Por eso me parece que esas expresiones de este funcionario del Estado, que tiene una trayectoria excéntrica, llamémosle así, ¿verdad?, no contribuyen a este proceso. Yo creo que casualmente, mire, en los procesos de negociaciones no se pueden cometer errores, y ese es un error fundamental que ha cometido esta persona. Segundo, esto ya parece un teatro de propaganda, ¿verdad? Y no, también dijo una vez que no hay presos políticos, sino políticos presos. Sí, o sea, una constante la forma. Sí, pero hay algo que mire, aquí hay algo bien importante. Parece que estos actores políticos creen que Nicaragua es el centro del universo, pero por otro lado vemos dos cosas. Toda la opinión pública internacional, todos los actores de peso que cuentan, consideran que estas personas que están encarceladas son presos políticos, primero, y eso es bien importante. Segundo, ha habido algo que yo considero bien preocupante, porque yo he buscado un poco los anales de los procesos de negociaciones y no he visto que, digamos, en algún sentido se haya llamado a las partes como responsables de haber cometido mentiras, de no haber correspondido sus afirmaciones y sus actos con la realidad, con la verdad. Yo creo que eso debilita la credibilidad, por una parte, del proceso, por otra parte, la credibilidad del gobierno de la República, porque es la cara que nos representa internacionalmente. Y tercero, si no hubiera ninguna importancia o peso del contexto internacional, es paradojal, porque hemos visto que la preocupación del gobierno parece que quiere condicionar ahora la liberación de los prisioneros a que hay un pedido de parte de la alianza de que se suspendan las sanciones. Es decir, aquí estamos viendo, parece un mundo surrealista, en donde existe una realidad, es decir, los hechos tales como son, y por otra parte, el deseo por parte de estos actores políticos de obligar a la realidad a convertirla de acuerdo a sus deseos o a sus intereses de corto plazo.
Ahora, doctor, ¿qué es lo que le puede esperar a Nicaragua si este proceso de diálogo no da los resultados esperados y lamentablemente se suspende nuevamente? Mire, aquí bien claro el camino en el cual estamos entrando. En junio el secretario de Estado tiene que presentar recomendaciones sobre los informes de la Agencia de Inteligencia Norteamericana para aplicar ulteriores sanciones a personas o entidades responsables de violaciones de derechos humanos o actos de corrupción aquí en Nicaragua. Algunas de estas sanciones que han sido aplicadas a individuos, no me parece que era el mejor camino en relación a ciertas personas. Pero por otro lado es un hecho inexorable que no podemos arrestar nosotros. Es decir, está en camino. Por otro lado está la aplicación de la NICAP, que sería la oposición y el veto del gobierno de los Estados Unidos a préstamos al gobierno de Nicaragua en los organismos multilaterales. Y hay una salvedad en la ley que creo que muchos no han leído, que dice que si hay progreso en el tema de la democratización del país, esas sanciones no se aplicarían. Por lo tanto, eso dependería de nosotros. Y del gobierno. Fundamentalmente del gobierno, ¿verdad? Nosotros, estoy usando un término figurativo, como tú dices, del gobierno. Ahora, esta es una gran oportunidad, pero la cuestión es que estamos corriendo contra el tiempo. Y fíjate qué interesante, que se habla del 30 de junio y para junio también el reporte del secretario de Estado. Esta no es una coincidencia fortuita, aquí hay una conexión. Es decir, ya sabemos que una de las tácticas que usa el gobierno es tratar de esos golpes de efecto, ¿verdad? De liberar un grupo de prisioneros cuando hay una sesión en la OEA, de tomar quizás acciones en ese sentido para tratar de neutralizar las potenciales sanciones que vienen de los Estados Unidos. Pero estas tácticas del gobierno no han servido de mucho, porque no las están aplicando de manera correcta. No, mire, lo que pasa es que no hay una sistematicidad, no se mira que detrás de esto hay una voluntad política. Y algo que a mí me preocupa como nicaragüense es que tú sabes que uno de los, de las responsabilidades que tienen los actores políticos es saber interpretar el contexto no solamente nacional, sino internacional en el cual te estás moviendo. En este momento yo he visto que hay un endurecimiento sustantivo en la posición de parte del gobierno norteamericano. Y eso implica las siguientes condiciones. Por una parte están apoyando esta insurrección popular que hay en Venezuela, en donde por primera vez se ha visto que ya hay actores militares involucrados, y eso ya crea las condiciones para un cambio de régimen. Yo no miro bajo ningún criterio que el gobierno de Nicolás Maduro va a sobrevivir. Está en la fase, digamos, decisiva de la crisis de este gobierno, en donde a todas luces es muy probable que va a haber un cambio de régimen en Venezuela. Eso. Y por otro lado, los norteamericanos no van a aceptar la continuidad del gobierno de Maduro, porque ya han comprometido el prestigio del país, han comprometido sus intereses para un cambio sustantivo en Venezuela, porque esto afecta a sus intereses estratégicos, que fueron radicalmente descuidados de parte de la administración Obama, por una parte. Por otra parte, tú miras el endurecimiento que hay de la política norteamericana hacia Cuba, porque Obama tuvo una actitud laxa, es decir, restableció las relaciones diplomáticas, pero al mismo tiempo nos puso ciertas condiciones básicas de apertura política en Cuba. Y los norteamericanos, además de eso, tienen una evidencia masiva de parte de su inteligencia de que hay presencia de asesores militares cubanos en Venezuela. Ahora, y eso es trágico para nosotros porque somos parte de ese triángulo. Mira, mi convicción es que el desemboque en Venezuela, el gobierno de Nicaragua ha estado en un cierto sentido calculando, digamos, milimétricamente los sucesos de Caracas. Venezuela. Pero por otro lado, yo en este momento le sugeriría al gobierno de Nicaragua que tome las acciones correctivas antes de que la crisis de Venezuela llegue a su conclusión final.
Precisamente, una vez definida la situación en Venezuela, ¿podría seguir los pasos el gobierno de Daniel Ortega del gobierno de Nicolás Maduro? Es decir, ¿vamos a terminar parecido a Venezuela? Son dos contextos diferentes, pero también hay ciertas similitudes. Recordemos lo que pasó primero en Ucrania. Hay un movimiento de levantamiento popular y el presidente estaba alineado con Rusia, Yanukovych, y después de varios meses que perduró esta crisis, se vio obligado a huir a Rusia. Rusia en Venezuela tiene un contingente de 100 soldados y un contingente bien importante que es la deuda venezolana, que son 6.500 millones de dólares. Y aquí ha habido un cambio en este momento en el contexto geopolítico. ¿En qué sentido? Que ya se está hablando, el secretario de Estado Pompeo con Lavrov, el ministro de Relaciones Rusas, sobre la cuestión de Siria y venezolana. Yo miro aquí un arreglo geopolítico en donde los rusos, que históricamente han tenido intereses geopolíticos en Rusia, van a buscar cómo asegurar su permanencia estratégica en Siria. Y por otra parte van a reconocer obviamente que Venezuela no es un área de influencia inmediata de ellos, que es un área de interés primordial estratégico de los Estados Unidos, que en el continente americano son la potencia hegemónica y que los norteamericanos han replanteado nuevamente su posición en el continente. Por lo tanto, a Venezuela, por una parte, los rusos quieren que se le garantice el pago de su deuda, que se le reconozca esos intereses estratégicos en Siria. Por otra parte, yo no miro a Rusia enfrentando a los Estados Unidos en un área donde tiene todas las desventajas logísticas, políticas, militares, es decir, y no solo ha suscitado esa presencia, alarma en el continente americano. Eso va a tener en Washington unas conversaciones. El cálculo estratégico es que el proceso de cambio en Venezuela va a tener un impacto directo sobre la situación de Nicaragua. ¿La apuesta del presidente Ortega debería de ser? Mire, el presidente Ortega es una persona de mucha experiencia, ¿verdad? Pero la experiencia no quiere decir que muchas veces los asesores de un presidente no se puedan equivocar. Yo creo que en este momento, dada la situación que existía en Caracas, era manejable a cómo la habían planteado aquí en Nicaragua, que eran en los siguientes términos: mantenemos la solidaridad con Venezuela, mantenemos la relación privilegiada política y financiera con los venezolanos, en la asunción de una durabilidad del gobierno de Maduro. Ese contexto ya ha cambiado radicalmente. Eso le permitía al gobierno administrar la crisis interna en términos de la situación venezolana, pero eso ya es diferente. Lo que viene después del cambio en Venezuela es esa aplanadora norteamericana que nos van a aplicar sanciones de orden económico, de orden político, y que entonces viene un proceso de asfixia en el país, que yo creo que no le conviene ni al partido del presidente Ortega, ni a la oposición, ni a los nicaragüenses. Precisamente de ese tema de las sanciones quería que nos diera su apreciación, porque han dicho que no hay que celebrar sanciones, que más bien las sanciones no son contra el gabinete de gobierno, no son a ellos los más afectados, sino que es al pueblo de Nicaragua. En ese sentido, ¿qué sanciones podrían en este caso tomarse como una acción legítima exterior para salvar la situación de Nicaragua, y qué acciones no deberían de aplicarse en un contexto como este? Porque ya Nicaragua, sí, es cierto, está bastante golpeada económicamente y mucho desempleo, pero también por otra parte hay algunos que dicen, bueno, hay que aplicar sanciones, es un costo que debemos de asumir y que es legítimo en una situación como esta para meter presión a que el diálogo sí resulte. Mire, hay dos consideraciones en tu pregunta. Por una parte está el aspecto moral, es decir, ¿es moralmente justificable o no aplicarle sanciones a un país? Esa es una decisión soberana de los gobiernos, que ellos las toman unilateralmente, por una parte. Por otra parte, recordemos que en septiembre, en una de las sesiones de la OEA, se resolvió de que los países podían tomar acciones unilaterales
de acuerdo a su política, a sus prioridades en relación a la crisis nicaragüense. Y eso es plena facultad soberana de los estados de tomar ese tipo de acciones en base a sus instrumentos jurídicos. Los norteamericanos tienen una gama infinita de leyes que aplican a algunas circunstancias de acuerdo a las perspectivas que ellos tengan sobre una crisis en un determinado país. Ahí tú miras las sanciones que están aplicándose a Irán, del cual ellos se han salido del acuerdo del G5 Plus que había en base al acuerdo de la desnuclearización de Irán. En el caso específico de Nicaragua tenemos dos aspectos: las sanciones focalizadas y personalizadas en base a los criterios, y esto es una investigación exhaustiva que hacen los órganos de seguridad, de inteligencia de los Estados Unidos sobre individuos y entidades que se han visto involucradas en actos de corrupción y violaciones de derechos humanos. Esta información se la pasan al Departamento del Tesoro, que a través de sus investigadores y sus fiscales determinan que existen esas condiciones. En ese sentido, Nicaragua como tal no podemos tomar acciones para que se suspendan esas acciones, y eso está caracterizado por la Magnitsky Act, y el presidente tiene las prerrogativas de decretar ese tipo, de sancionar a individuos. Es decir, instruye al Departamento del Tesoro y al Departamento de Estado, por una parte. Por otra parte, tenemos la legislación, que es, como decimos anteriormente, el NIC Act, que yo consideré desde hace mucho tiempo que era una ley manejable. ¿Por qué? Porque dejaba ahí casualmente en control nuestro la posibilidad de que se aplicaran o no esas sanciones. ¿Cómo evitábamos que se aplicaran esas sanciones? Con los pasos en el campo democrático, es decir, las reformas que llevaran a un adelanto de elecciones dentro de los estándares internacionales, es decir, con observadores y a través de las reformas técnicas que necesita el sistema electoral. Y fíjate qué curioso, si tú lees la ley Helms-Burton, que antecede a la NICA Act, ahí hay unos acápites que dice no se le aplicarán estas sanciones al gobierno de Cuba, que incluía una consideración mayor que se refería específicamente a las retiradas del poder de los hermanos Castro. Pero por el resto es idéntica a la NICA Act, es decir, invita a que se tomen pasos para la democratización de Cuba, invita para que se tomen pasos para la democratización de Nicaragua. De esa forma podríamos evitar la aplicación de esas sanciones. Ahora, el gobierno ha insistido o está insistiendo ahora que sea la Alianza Cívica junto con ellos en esta mesa de negociación los que emitan una especie de comunicado, de solicitud a los organismos internacionales y a los Estados Unidos para el cese de la aplicación de estas sanciones. En realidad está en manos de la mesa de negociación el que se aplique o no las sanciones, o realmente continúa este tipo de decisión en manos del gobierno, que al fin y al cabo es quien no está dando los pasos para democratizar el país nuevamente. Mire, yo creo que la respuesta es bastante clara, ¿verdad? Si se liberan los prisioneros, si se respeta el derecho de movilización en nuestro país y la libertad de expresión, que incluye los suministros para los medios de información, y si se acuerda una reforma del sistema electoral con adelanto de elecciones, ese sería un mensaje contundente a la comunidad internacional y a los Estados Unidos. A esto yo le agregaría una presencia de garantes internacionales, porque hemos llegado a un nivel de incertidumbre en cuanto a los empeños que tiene el gobierno y en cuanto a la capacidad de la Alianza Cívica a provocar un cambio aquí en Nicaragua, que la comunidad internacional, más que ganarnos la confianza del contexto internacional, hemos agudizado la falta de credibilidad. Y recordémonos que las relaciones internacionales están basadas en lo que se llama la predecibilidad de los actores. Imagínate que la Guerra Fría duró más de 50 años. ¿Y por qué no hubo una guerra nuclear? Porque había márgenes de predecibilidad, dentro de los cuales tú podías actuar.
Eso es lo que se espera de parte nuestra, es decir, la previsibilidad de las acciones y de la conducta del gobierno en cuanto al cumplimiento de sus compromisos. Que si se cumplen los compromisos no es necesario que la alianza de manera explícita, a través de un documento quizá, pida que no se apliquen las sanciones, porque ya la razón de ser de las mismas no va a existir al momento de que se cumplan los acuerdos y se continúe, porque estos son acuerdos previos. Entiendo, debe continuar la mesa de negociación de cara al cumplimiento de otras demandas que tienen en el diálogo. Mire, yo creo que uno de los problemas que podemos tener como sociedad nosotros es nuestra incapacidad de simplificar los temas. Yo considero que no es la responsabilidad de la alianza de diseñar el futuro Estado de Nicaragua. Yo creo que la función de la alianza en cuanto a su aspecto negociador termina cuando se llenen esas condiciones, que ya lo mencionamos pues repetidamente. La liberación de los prisioneros, las libertades políticas por una parte, por otra el adelanto de elecciones y la reingeniería del sistema electoral. Lo que va a hacer el sistema judicial de Nicaragua es la Contraloría, la participación de la sociedad civil. Eso ya es una función, una responsabilidad de un gobierno futuro, exactamente, que tendría que ser dilucidado y aclarado dentro del contexto de una asamblea legislativa que puede perfectamente tener funciones constituyentes por un periodo limitado de tiempo. Ahora, se puede esperar que en estos días, doctor, se den estos pasos para ir resolviendo la crisis nicaragüense, considerando que en Venezuela, pues ya hemos visto que tiene la soga al cuello el presidente Maduro. El gobierno estaría cediendo o al menos se podría esperar que en los próximos días el gobierno estuviese al menos liberando parte de los presos políticos para paliar un poco la crisis aquí. Mire, ¿o cuáles son los pasos que debe dar el gobierno para ir saliendo de la crisis y salir airados de todo esto? Mire, yo creo primero, parto de esta premisa, el presidente Maduro cada día más se parece al expresidente Yanukovych de Ucrania. Me parece que tiene un pie en el avión o en el barco, por una parte, y otro pie en Miraflores, así que él está indeciso para ver cuál de los dos barcos va a flotar por más tiempo. Creo que es importante que aquí en Nicaragua realicemos que la crisis venezolana no se va a resolver en una semana, pero que sí, la dinámica, el proceso es irreversible. Ahora, el gobierno de Nicaragua ha tenido una relación privilegiada con el gobierno de Venezuela, pero yo considero, por una parte, pues, respetable desde el punto de vista personal que se insista en mantener esa fidelidad hacia en esa política hacia el gobierno venezolano. Pero la primera responsabilidad de un gobierno es tutelar el interés nacional. Y el interés nacional nuestro no pasa por sacrificarnos por los intereses del gobierno de Nicolás Maduro, sino de tratar de encontrar un entendimiento con el país que tiene el mayor peso político, económico, que son los Estados Unidos. Y en donde, para que tú tengas una idea, 3,5 millones de dólares entran a la economía nicaragüense proveniente de los Estados Unidos. Exactamente, de las remesas. Imagínate el impacto que esto tendría si de alguna forma el gobierno de los Estados Unidos, dada la falta de progreso, pero ya tienen ellos muchos instrumentos para ponerle presión a este gobierno, deciden aumentar la presión sobre este gobierno para que efectivamente se den esos cambios. Mira, el gobierno de Trump en los Estados Unidos, en muchos aspectos yo no concuerdo con sus políticas, se califica que toma acciones muy impulsivas, pero debemos de entender lo siguiente, que estas acciones van dentro de una lógica. Yo la llamo impulsividad lógica, que tiene una finalidad bien definida, en el horizonte está bien diseñado hacia dónde están actuando los Estados Unidos, dónde ellos consideran que son sus intereses, y aquí esto es un mixto de la época de Reagan y el voluntarismo hegemónico de Theodore Roosevelt. Es decir,
Los americanos están dispuestos a darte una buena dosis de pastel de manzana, para no decir zanahoria, pero también están dispuestos a tomar medidas contundentes que se puede considerar que se llaman el garrote. El gobierno tiene un espacio político todavía que se le va cerrando cada vez más para evitar ese escenario que tú estás señalando. Y eso pasa por el cumplimiento de esos acuerdos. Le conviene a él reforzar ese proceso para recuperar esa credibilidad que se ha perdido. La alianza, por otra parte, creo yo, que no puede dejarse llevar por ese entusiasmo negociador sin convertirse en un actor con una buena dosis de escepticismo, porque está corriendo el riesgo de ganarse un grado de desconfianza de parte de la opinión pública nicaragüense, porque en un cierto sentido, exactamente, y no sabemos medirlo hasta qué grado ha llegado, ¿no? Porque podría perder el apoyo, ¿no?, de las organizaciones que a través de la UNAV están brindándole. Recordemos que la Unidad Nacional Azul y Blanco lo conforman diversas organizaciones de la sociedad civil, entre ellas la Alianza Cívica, y es como el brazo de la población apoyando a la Alianza Cívica. Los organismos, por ejemplo, la organización Pro Libertad de Presos Políticos decía: nosotros confiamos en la Alianza, pero no le damos un cheque en blanco. Y he escuchado esta afirmación de varios organismos que están apostando al diálogo y apostando con la Alianza Cívica. La Alianza Cívica debería de también preocuparse por este tiempo que le está dando al presidente Ortega al continuar asistiendo a esta mesa de diálogo. Sí, mira, es bien importante lo que tú estás señalando, y de ahí viene la cuestión de la responsabilidad compartida que tiene la Alianza, ¿no? Que pudieran ser actores sociales y algún actor político que refuerce esa capacidad de negociación de la alianza, por una parte. El campesinado, por ejemplo, ha pedido estar ahí, representación diversa de estudiantes, no solo MAP, por ejemplo, podría... Mire, a mí me terroriza cuando queremos crear una asamblea legislativa en una delegación que está negociando. Tenemos que encontrar un equilibrio. Y ese otro punto también, porque podría diluir, digamos, el diálogo, tanta pluralidad. Sí, la representatividad y la efectividad, eso es fundamental, pero no debemos de descuidar tampoco que ciertos sectores deberían de estar ahí presentes, por una parte. Por otra parte, no olvidemos que la OEA está trabajando en un diagnóstico sobre la reforma electoral, y que yo miro que nos lleva a elecciones probablemente en noviembre del próximo año. Yo estoy viendo eso como una fecha tope. Pero para evitar esas sanciones eso no quiere decir que el gobierno no debe de tomar medidas concretas que restituyan la confianza tanto del país como de la comunidad internacional. Eso es fundamental. Y eso permitiría, por otra parte, y esto te demuestra que el gobierno necesita de la alianza, porque casualmente el gobierno ha perdido su legitimidad, su credibilidad en el contexto internacional. Imagínate este escenario. Viene un cambio en Venezuela, país con el cual tenemos una deuda sustantiva, por una parte. Por otra parte, aumentan las presiones y las sanciones de parte del gobierno norteamericano. ¿Qué capacidad tenemos nosotros como país de manejar esa situación de crisis? El gobierno norteamericano, por ejemplo, calcula que ellos pueden manejar 2 crisis y medias al mismo tiempo, de mayor envergadura. Hagámonos la pregunta: ¿cuántas crisis podemos nosotros como país manejar en política económica? Es decir, no tenemos esa capacidad de sobrevivencia. La vulnerabilidad de Nicaragua no es la misma vulnerabilidad de otros países que pueden estar enfrentando la crisis. Sí, Nicaragua es extremadamente vulnerable, tanto en el campo económico como en el campo político. Y ya quedó plasmada con la crisis del año pasado, que todavía arrastra consecuencias económicas severas y que el gobierno ha tratado de paliar. Sin embargo, no han surtido efecto todas estas medidas económicas que el gobierno ha tomado, según los expertos. No, lo que ha habido es una contracción, primero, dramática del presupuesto de la República. Por otra parte, ha habido una contracción profundísima de la crisis económica. Ahora, podemos a través de espejismo tratar de engañarnos, pero la realidad es diferente.
hay actualmente aproximadamente 600.000 nicaragüenses que van a estar desocupados, lo que implica eso afectando a 3 millones de personas, porque si tomamos la unidad familiar por 5 personas, lo que quiere decir que eso va a tener un impacto enorme. Casi la mitad de la población nicaragüense. El 50% de la población, exactamente, tienes tú la razón. Entonces, muchas de estas personas de las que están empleadas están viviendo en economía de subsistencia, que quiere decir con menos de $1.50 por día. Eso no quiere, para ningún gobernante es un escenario que te permite pasar con notas positivas a la historia, ¿no? Y yo creo que debemos de pensar en ese sentido, que se necesitan establecer las condiciones básicas para hacer ese cambio cualitativo aquí en Nicaragua. Hasta el día de hoy, digamos, en una forma figurativa, la estrategia de ganar tiempo por parte del gobierno, en un cierto sentido, le favorecía. Del día de hoy en adelante, considero que esa estrategia va en contra del gobierno, de su objetivo. ¿Por qué? Porque tenés la crisis venezolana que está en su fase, llamémosla, que es un término casi médico, terminal. Principio del fin, decían algunos. Exactamente. Digamos, es muy buena esa frase también por una parte, y por otra parte vemos que la voluntad, la decisión política de parte del gobierno norteamericano ya ha tomado un curso diferente. Mira, yo no excluyo en este nuevo contexto que tú mires a corto plazo un escenario en donde haya un bloqueo naval a Venezuela, donde haya inclusive ya una determinación de los norteamericanos de zonas de no fly zone, que se dice, donde que no se pueda sobrevolar el territorio venezolano. Y yo no miro ya que los norteamericanos van a contemporizar. Es decir, hay un nuevo espacio, ya se sabe que hay negociaciones con altos cargos del gobierno venezolano, y eso ya cuando entras en esa dinámica, la sintomatología de la desintegración del régimen. Aquí se trata de una cuestión de tiempo. Ya no está en discusión el resultado, sino el factor de tiempo. ¿Cuánto tiempo exactamente? Por una parte. Por otra parte, entonces tú tienes aquí dos pinzas, dos tenazas. ¿Y dónde estamos nosotros situados en medio? Es decir, no hay condiciones objetivas que nos permita continuar jugando, administrando los tiempos. Necesitamos poner en marcha una nueva dinámica que en última instancia, imagínate que si este proceso continúa así, la enorme responsabilidad que va a recaer sobre la alianza, la responsabilidad aún más grave que va a recaer sobre el gobierno y el efecto que esto va a tener también sobre los testigos, ¿verdad? Porque nos han demostrado en un cierto sentido la capacidad de tener una visión, de tener la suficiente energía para inducir. La capacidad de llevar a un buen término estas negociaciones, porque no se ha logrado nada. No, se ha logrado en términos de un acuerdo de principio, al igual a que ocurrió nada concreto, doctor. Sí, sin los resultados que todos esperábamos. Y lo peor que te puede ocurrir es cuando tú creas expectativas falsas, porque entonces se pierde la confianza, viene de ahí la crisis de legitimidad. Queremos agradecer mucho que nos haya acompañado. Si desea agregar algo a manera de conclusión para nuestros amigos y amigas nicaragüenses que nos están viendo y gente que nos ve desde el exterior, así que les saludamos y gracias por esa sintonía. No, agradecerles la invitación, ¿verdad? Y darnos cuenta que como país tenemos una capacidad infinita para imaginarnos la realidad, pero la realidad es infinitamente diferente de nuestra imaginación. Bueno, muchísimas gracias, doctor. Gracias de esta manera hacemos Vamos a hacer una pausa.